Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Vamos a esperar un ratito para que entren los otros compañeros, ¿sí? Dale. Buenas noches, profe. Buenas noches, Luz, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien, bien, por suerte. ¿Qué? Hay unos 2 minutitos más para que entre más gente, así ya empezamos ya, ¿está bien? Dale, profe. Está muy bien. Bueno, muy bien. Eh, Esta clase básicamente sería la última unidad que ustedes van a desarrollar. Seguramente después van a tener, no sé, quizás, no sé hasta cuándo ustedes saben, hasta cuándo va la clase de este Hoy semestre. nomás, profe. Hola, profe. Hola, ¿qué tal, Fátima? Hoy sería nuestra última clase, después el lunes examen ya. Ah, ya. Ah, bueno, entonces como empieza ya el examen de ustedes también. Entonces esa sería la última unidad que estarían desarrollando. Y vamos a compartir pantalla. Sería nuestra clase acerca del procedimiento tributario. Espera que hay más gente que quiere entrar. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca del procedimiento tributario. Hemos hablado acerca de la determinación tributaria en clases anteriores.
Entonces vamos a estar recordando un poco de conceptos, del concepto de lo que es la determinación tributaria para poder entender el procedimiento tributario. Muy bien. ¿Se recuerdan que en las clases anteriores nosotros hablamos acerca de la determinación de la obligación tributaria? Y nosotros analizamos un concepto de lo que es la determinación de la obligación tributaria, que consiste en un acto o conjunto de actos emanados de la administración de los particulares o de ambos, dice, destinado a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la obligación. Entonces, como en base a eso, nosotros vamos a ver en esta clase ahora cuál sería el procedimiento. Nosotros, como hemos hablado de la forma en que se concretiza una obligación que, que es como a través del hecho imponible, juntamente con el hecho generador, se concretiza la, la obligación, ¿verdad? Por medio de una actividad económica, más la ley que existe, la ley que fue creada, y juntamente con eso, como nace la obligación. Ahora, cuál sería el procedimiento una vez que nace la obligación? ¿Qué pasa después? ¿Cómo se procede? Entonces, como vamos a estar viendo, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Qué es la determinación de la obligación? Dice, según nuestra ley tributaria, que todavía se basa en la ley 125/91, con algunos ajustes que ya fue viniendo a través de los tiempos hasta hoy día, ¿verdad? Pero todavía nos basamos por la ley 125/91. Bueno, según esa ley, la determinación tributaria es el acto administrativo que declara la existencia y cuantía de la obligación tributaria. Es vinculante y obligatorio para las partes. Cuando dice para las partes, se refiere al sujeto activo y al sujeto pasivo. La administración tributaria y el contribuyente, el que paga el impuesto y el que cobra. ¿Entienden? Esa determinación tributaria tiene un sistema y el sistema sería por declaración, que hablamos también de la clase pasada, como nosotros como presentamos eh, el procedimiento que se determina la tributación por medio del sujeto pasivo a través de la declaración de los impuestos, ¿verdad? Nosotros declaramos por medio de formularios y presentando al fisco. Está por medio de la administración, que es el sujeto activo. También como ellos tienen un procedimiento para determinar la tributación, o puede ser de modo mixto, puede ser por ambas, por medio del sujeto activo y el sujeto pasivo también. Cuando la determinación, cuando el procedimiento de la determinación tributaria es por el sujeto pasivo, se hace mediante declaración jurada. Y esa declaración jurada es definitiva y vinculante, dice. Porque como es una declaración jurada, al declarar, eso es lo que prevalece, ¿verdad? Lo que se declara. Y puede ser rectificativa también,
porque muchas veces de repente como se puede haber un error de cálculo o un error de hecho, entonces se puede rectificar. Y de esa manera, el sujeto pasivo hace el procedimiento de la determinación tributaria. Y cuando es el sujeto activo, que es la administración tributaria, hace a través por datos requeridos, dice. Eso puede ser de manera directa o presuntiva. ¿Cuándo es de manera directa? Cuando el sujeto activo requiere datos de la contabilidad, los registros, los documentos del sujeto pasivo y ya los documentos que ya tiene el sujeto activo también. Eh, el sujeto activo, la administración tributaria también posee como documentos que nosotros presentamos al inscribirnos en el registro único de contribuyente. Y puede ser de manera presuntiva cuando en el caso de que eh, la administración tributaria no tenga esos documentos, entonces se hace de manera presuntiva. Cuando haya falta de declaración, documentos no aceptables. O sea que un caso que podría ser de manera presuntiva cuando, cuando una persona que no está inscrita al registro único de contribuyente venda una propiedad suya, no está inscrito, pero él vende una propiedad y esa propiedad como acaba siendo un requisito, o sea que se le requiere a este contribuyente a estar sujeto a la obligación. La Subsecretaría de Estado de Tributación no va a tener ni un documento de él y tampoco no va a poder saber si vendió una propiedad o no, pero al hacer traspaso de documento en una escribanía, se le va a requerir como documentos, como una factura para hacer un traspaso de documento, que ahora como es así, la, la escribanía pide una factura, entonces como el que vende la propiedad va a necesitar de alguna forma inscribirse. Y al inscribirse, como esa persona va a estar obligado, en este caso, venda propiedad, al impuesto a la renta personal ganancia capital, que es el IRP ganancia capital. Entonces, de esa forma presuntiva, la administración también hace la determinación tributaria. Otro caso también que son los IRP, que por medio de IPS, la administración tributaria también presume que alcanza como el cupo para que pueda como ingresar en esta obligación de IRP. Entonces se hace de manera presuntiva también. ¿Entienden? Sí, profe. Muy bien. Cualquier consulta que tenga, por favor, me pueden interrumpir y me pueden preguntar. ¿Está bien? Después tenemos la determinación, el procedimiento de determinación de forma mixta, dice. Son datos requeridos por ambos. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la Subsecretaría de Estado de Tributación le solicita al contribuyente algunos datos de su actividad y el contribuyente tranquilamente le provee esos datos. Entonces, de manera conjunta, se hace la determinación de la obligación. ¿Entienden? Entonces, como esa determinación generalmente se hace a través del sujeto pasivo, a través de las declaraciones juradas y a través o sea que por medio del sujeto activo, la administración, cuando se requiera documentos y eso, o la falta de esos documentos también. Bueno, esto sería
la declaración jurada, un modelo de declaración jurada como uno de las obligaciones que es el impuesto al valor agregado, el formulario 120. Esta es una manera que el sujeto activo hace el procedimiento de la determinación tributaria. Él declara lo que, lo que, lo que realiza, su actividad económica, a través de números. Y la determinación del sujeto activo, cuando se requiere, ¿en qué caso? Ahora, la determinación procederá en los siguientes casos, dice, cuando es por el sujeto activo. Cuando la ley así lo establezca, ¿verdad? Cuando se fija por ley, en algunos casos, por ley se requieren los documentos de contribuyentes, por ejemplo, los libros contables y todo eso. Entonces, como cuando la ley lo establezca, se hace la determinación de la obligación requiriendo esos tipos de documentos. También cuando las declaraciones no sean presentadas, yo me inscribo en el registro único contribuyente y no presento mi declaración jurada. Pasa el tiempo, entonces como el sujeto activo requiere de mí, me pide esos documentos y de esa manera como él realiza el procedimiento de la determinación tributaria. Cuando no se proporcione en tiempo y en forma las reliquidaciones, aclaraciones o ampliaciones requeridas. Entonces, cuando no se procede en tiempo también, generalmente lo que hace la administración tributaria envía un correo. Hay algunos correos que son automáticos, luego que cuando no presentas, ya cae un correo ahí como pidiendo para que en el plazo de 10 días, como estipula el código tributario de nuestro país, se te da 10 días para que vos puedas presentar eso. Entonces, como recibimos un correo cuando no presentamos en tiempo y en forma. Cuando las declaraciones o reliquidaciones, aclaraciones o aplicaciones presentadas ofrecen dudas relativas a su veracidad o exactitud. Ojo mucho con eso también. Esas declaraciones tienen es de carácter jurada. Entonces es muy importante que haya veracidad en esas declaraciones. Cuando la administración tributaria, el sujeto activo, eh, siente duda en cuanto a esas presentaciones, te va a pedir informe, porque es el procedimiento, esa es la determinación que ellos hacen para poder como realizar la tributación, ¿verdad? Entonces, como es muy importante que haya veracidad en la presentación de las liquidaciones de los impuestos. Y justo acá como en nuestro código tributario, en la ley 125/91, en el artículo 210, como se encuentra esta parte de la determinación del sujeto activo. También cuando mediante su fiscalización la administración tributaria comprobare la existencia de deudas. Entonces, como eh, cuando, cuando nosotros como presentamos nuestras declaraciones y tenemos impuestos a pagar, nosotros podemos seguir realizando nuestras actividades hasta un cierto punto sin pagar esos impuestos. Pero va a llegar un momento en que la administración tributaria va a exigir de nosotros el pago.
de eso, porque hay una deuda. A veces cuando nosotros queremos hacer algún préstamo, se nos pide al banco un certificado de cumplimiento tributario. En el caso que nosotros tengamos alguna deuda con el fisco, no vamos a poder tener ese certificado. Y también como para abrir una cuenta bancaria también pide certificado de cumplimiento tributario. Entonces, cuando hay una deuda, eh, la administración tributaria va a requerir de nosotros también, o sea, de los contribuyentes. ¿Entienden? Entonces, en estos casos se hace la determinación, el procedimiento de la determinación tributaria. Muy bien. También como existe un principio que se llama solve et repete, que es un principio que se utiliza en el código tributario. ¿Y qué significa solve et repete? Solvere, la palabra solvere significa liberar, pagar un dinero. Et es un prefijo que indica reiteración y repete es dirigirse a, pedir, buscar, intentar. Y para la tributación, porque eso se usa también no solamente en tributación, en el código tributario, también se usa en código civil, en derecho generalmente se usa esa expresión de solve et repete, porque según Villagra, la regla solve et repete significa que cualquier contribuyente, esto hablando en tributación, cualquier contribuyente que en contienda tributaria discuta al fisco la legalidad de un tributo, previamente debe pagarlo. ¿Qué quiere decir? Si vos tenés un reclamo de algo en cuanto a tributación, primero vos tenés que estar al día con los tributos. Y eso como vale en todas las cosas, ¿verdad? Si vos reclamas de algo, tenés que estar al día con eso. Por ejemplo, si nosotros como, si yo compro algo y hago un contrato de compra-venta y en ese contrato yo pongo que en 30 días voy a hacer el primer pago. En esos 30 días yo tengo el derecho de tener lo que yo compré. ¿Por qué? Porque el contrato lo dice así. Si pasa esos 30 días y sucede alguna cosa y yo todavía no pago, yo no puedo reclamar de nada. Algún problema que tenga, yo no puedo reclamar. Porque primero debo pagar como estipula el contrato, después yo puedo reclamar. Entonces, ese viene el principio de solve et repete. Significa, si vas a reclamar algo, primero pagas, primero está al día. Entonces, en tributación, si nosotros tenemos algún reclamo al fisco, nosotros tenemos que estar en día con todos nuestros tributos. No podemos enviar una nota al Ministerio de Hacienda solicitando o reclamando algo, siendo que nosotros tenemos una deuda pendiente. ¿Entiende este principio? Sí, profe. Muy bien. Y a ver, entonces como hemos hablado acerca del procedimiento, después que haya una obligación tributaria, se procede a la determinación, al procedimiento de la determinación tributaria, ¿verdad? La forma en que se realiza las presentaciones y se formalice como eh, o sea que los tributos, ¿verdad?
y acerca también de este principio de Solvet, solve et repete. ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto a lo que hemos hablado? Muy bien. Yo dejé algunas, le pasé a la profe Selva, seguramente ella va a alzar en la plataforma alguna actividad para que ustedes puedan realizar, que se refiere un poco más en cuanto a a las sanciones, porque existen sanciones también, las contravenciones, eh, las multas que se puede llegar a caer al contribuyente en el caso del incumplimiento. ¿Verdad? Y cuando generalmente nosotros presentamos nuestras declaraciones fuera de fecha, se genera una contravención. Cada tipo de obligación tiene un monto específico de cuánto le va a salir la contravención. ¿Entiende? Como por ejemplo, si yo debo presentar mensualmente mi formulario 120 que es para el impuesto a valor agregado, si yo presento fuera de fecha, es 50.000, es la contravención que debo pagar. En el caso de renta o de estado financiero, por ejemplo, creo que 400.000 es la multa por la presentación tardía. Y así sucesivamente, como cada impuesto tiene su monto que debe pagar. Entonces, como en el código tributario, en el 125/91, yo le puse ahí en la tarea como dónde se encuentra, en qué artículo, entonces para que ustedes puedan como desarrollar. Muy, muy fácil, muy simple. ¿Está bien? Está bien, profe, gracias. Muy bien. Ahora, antes de cualquier nada, quiero sacar una fotito con ustedes. El que pueda prender su cámara, por favor, si pueden prender, así como yo pueda tener una evidencia. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguien más? Ok, muchísimas gracias. Hasta aquí vamos a tener nuestra clase entonces. Espero que les pueda salir todo bien en los exámenes, que puedan tener mucho éxito. ¿Está bien? Gracias, profe. Dale, Gracias. profe, Muchas gracias, gracias. profe. Dale, dale, vamos a estar viéndonos oportunamente. Bueno, bueno. Buenas noches, profesor. Buenas noches para Buenas ustedes también. noches. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.